Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 49, edición de verano. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 13 de agosto de 2021, episodio, como decía, número 49 de Fluent Spanish Express Podcast. Seguimos con la edición de verano. Ya sabéis que durante todo el mes de agosto todos los episodios están dedicados al verano y cómo lo vivimos los españoles aquí en España. Y hoy vamos a hablar de una cosa que es muy típica, o al menos cuando yo era pequeño era muy típico, que eran los campamentos de verano para niños. ¡Ay, qué recuerdos, qué recuerdos! Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español, www.fluentespanish.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Lecciones de cultura, expresiones y costumbres con vídeos, audios y textos, y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Por tan solo 5 euros al mes tienes acceso desde el primer día a todos los contenidos, a todas las lecciones y además a todas las lecciones futuras. Y además, no solo eso, sino que además te puedes dar de baja si quieres, no hay permanencia, cuando tú quieras. Si no te gusta lo que hay dentro de la academia, pues te das de baja. Pero estoy convencido de que te va a encantar. Así que simplemente www.fluentespanish.express. Y hoy, como os digo, nos vamos de campamento de verano, es una de las cosas que más recuerdo de mi infancia. Hay muchas, pero entre ellas está el tema de los campamentos de verano. Y es que cada vez que llegaba el verano, los niños, por lo general, de mi edad, estábamos deseando irnos de campamento porque había un montón de cosas que sabías que ibas a descubrir y disfrutar, y otras tantas que ya conocías, y pues era muy interesante volver a revivirlas, ¿no? Hay muchísimas cosas que recuerdo con muchísimo cariño de mis campamentos de verano, porque yo tenía la suerte de que el primo de mi madre era el dueño de un campamento, y entonces todos los veranos iba de campamento durante 15 días, una quincena que decimos aquí, 15 días, y era en un pueblito pequeño de León, de la provincia de Castilla y León, que se llama Casares de Arbás. Era un pueblo, la verdad, que tenía muy pocos habitantes, no creo que tuviera más de 50 habitantes, era un pueblo un poco pequeño, que tenía muy cerca un pequeño lago, y era un sitio muy muy bonito, o por lo menos para los ojos de un niño como yo, que por aquel entonces tenía, entre 10 y 13 años, 9, 10, 11, 12 años, era un sitio muy, pero que muy bonito, un sitio para mí paradisíaco. Además, Castilla y León es un lugar en el que durante el verano hace normalmente muy buen tiempo, mucho calor o bastante calor, y es un sitio muy, pero que muy agradable, porque es un calor diferente al norte de España, Asturias, porque aquí el calor en Asturias es bastante húmedo, o tenemos bastante humedad, con lo cual el calor es algo así, como digo yo, un poco pegajoso, que quiere decir que la camiseta, que todo se te pega, ¿no? Sin embargo, el calor de Castilla y León es un calor un poco más seco y para mí muchísimo más llevadero. Pero hay muchísimas cosas, como os digo, que recuerdo con muchísimo cariño y os las voy a compartir, porque la verdad que si alguna vez habéis ido de campamento, seguramente algunas os sonarán, os serán familiares, y quien no haya ido de campamento pues conocerá un poquito más cómo se vivían o cómo se viven ese tipo de eventos, porque aquí en España es muy común que los niños en verano se vayan de campamento, ¿vale? Es una parte de la infancia muy, pero que muy bonita. Y ¿qué cosas recuerdo yo con mucho cariño? A ver, por ejemplo, las hogueras a la luz de la luna. La verdad que es una de las cosas para mí que más me llamaban la atención, y era que todas las noches después de cenar nos juntábamos todos alrededor de la hoguera, una hoguera muy grande, con la luna de fondo, y estábamos allí contando historias. Y esta era otra de las cosas que me gustaba, las historias de miedo. Era un niño, 10 años, pero me encantaba escuchar historias de miedo. Además, en ese campamento contaban una historia de miedo que se supone que había ocurrido
en nuestro campamento, con lo cual le daba todavía más interés porque estaba contando una historia que había sucedido en el campamento y eso era pero que muy interesante. No recuerdo exactamente la historia, pero sé que tenía que ver con una mujer o un fantasma, no recuerdo exactamente. Bueno, el caso es que era pero que muy bonita esa situación cuando estábamos a la luz de la luna en la hoguera contando historias de miedo. Luego, más cosas que me gustaban. Bueno, las competiciones para elegir cuál era la tienda de campaña más ordenada. Cada día teníamos que ordenar nuestra tienda de campaña, porque las tiendas de campaña estábamos siempre 8 niños o niñas. Bueno, en aquel entonces las tiendas de campaña no eran mixtas, sino que había tiendas de campañas de chicos y de chicas, y hacíamos competiciones, o bueno, hacían los monitores pasaban revista. Pasar revista es revisar que todo está en orden y hacían nos daban unas puntuaciones y la verdad que nosotros creo que nunca ganábamos, siempre éramos bastante desordenados. Entonces, bueno, pues eso está pero que muy interesante. Luego también otra cosa que me gustaba muchísimo era todos los deportes que nunca practicaba normalmente en mi ciudad y que cuando llegaba al campamento pues estaba todo el día practicando, por ejemplo, la escalada, el golf, la tirolina, el piragüismo, el ping-pong, bueno, un montón de deportes que normalmente yo no hacía en mi ciudad y que cuando llegaba el verano, pues me encantaba, ¿no? Luego, más cosas. Recuerdos que tengo de esos campamentos es la primera vez que navegué en un barquito con una vela en un lago, ¿vale? Un lago del que os hablé antes, pues fue la primera vez que navegué en un barquito y recuerdo, bueno, como si fuera hoy, cómo me subía al barco, que era una barca muy pequeñita, y cómo tenía que ir moviendo la vela para que el viento pudiera mover la barca. Bueno, era pero muy interesante, eso me gustaba muchísimo. Y luego también, otra cosa que es muy curiosa, como son los recuerdos de los niños, en ese lago los monitores decían que vivía un monstruo enorme como el del lago Ness, y yo, que era un poco pardillo, ser pardillo es que te crees todo lo que te cuentan, aunque sea mentira, pues por si acaso siempre llevaba mis pies dentro de la piragua o de la barca, porque pensaba, bueno, si viene el monstruo, por lo menos que no me coma los pies, ¿no? Bueno, esto es una tontería, pero era así. Luego, más cosas que recuerdo, el baile del fin de campamento, eso me encantaba. Hacíamos siempre un baile, una fiesta de despedida, en la que con mucha música, pues estábamos allí disfrutando de esos últimos días de campamento. Otra cosa también que me gustaba muchísimo era el último día sin dormir, ese último día que te lo pasabas en vela significa que no duermes durante toda la noche y eso me gustaba mucho porque, claro, yo como era un niño no estaba acostumbrado a trasnochar, no estaba acostumbrado a dejar la noche sin dormir, entonces para mí era una experiencia también muy interesante. Luego, ¿qué más cosas? Bueno, estamos hablando de hace... pues estamos hablando casi de hace más de 25 años, con lo cual imaginaros, no había teléfonos móviles, no había internet, no había nada, había cartas escritas y entonces, ¿qué hacíamos? Una cosa que me encantaba en aquel entonces, que era anotábamos las direcciones al final del campamento de todas las personas y después cuando llegabas a tu casa escribías cartas y recibías cartas. Y eso era pero que muy bonito. Hoy en día eso ya no existe porque ahí está el WhatsApp, está Instagram, muchas maneras de comunicarse muy rápidamente, pero en aquel entonces anotábamos la dirección del correo postal y nos enviábamos cartas y recibíamos cartas. Era muy bonito recibir una carta de tus amigos del campamento en el que te contaban que habían empezado otra vez en el colegio y que echaban de menos el verano, el campamento. Bueno, era pero que muy divertido y a mí me encantaba esa experiencia. Bueno, como veis, son un montón de experiencias inolvidables que la verdad que marcan toda mi infancia. Desde luego que si algún día tengo hijos me gustaría que fueran a un campamento porque creo que es algo que no van a olvidar nunca, creo que es algo que les va a encantar y la verdad que en mi caso, os digo, tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos, apenas tengo malos recuerdos y sin embargo mis padres juran y perjuran que la primera vez que fui de campamento, cuando les llamé por teléfono, les dije que quería volver a casa. Yo no recuerdo nada de eso y más bien pienso que se están confundiendo y que eso fue cosa de mi hermano, pero yo creo que estaba siempre muriéndome de ganas de ir al campamento, así que bueno, pues no sé, quizás ellos tengan razón, en mi cabeza por lo menos todo era maravilloso, todo era magnífico y me encantaba, así que bueno, espero que os haya gustado este episodio, es un episodio un poco más personal, pero también nos sirve para practicar un poquito de vocabulario.
Y también os animo a que me dejéis vuestros comentarios si habéis ido de campamento, si habéis tenido experiencias parecidas a las mías o si habéis tenido alguna experiencia negativa o alguna cosa que recordéis mucho de cuando fuisteis de campamento. Y bueno, me lo podéis dejar me mandáis un comentario o me dejáis un comentario en redes sociales. Simplemente tenéis que poner fluentespanish.express/ Facebook, Instagram, con eso ya vais a cada red social o buscar Fluent Spanish Express en las redes sociales y me dejáis vuestros comentarios. Pero bueno, como os digo, muy interesante esto de los campamentos de verano, los campamentos infantiles, que recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por vuestros comentarios, por todos los mensajes que me enviáis y por suscribiros a las lecciones en www.fluentespanish.express. Nos vemos el lunes en el próximo episodio en el que, como siempre, las preguntas son las protagonistas, vuestras preguntas, que podéis enviarme a través de www.fluentespanish.express/contactar, ¿vale? Nos vemos, que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.